Este es un espacio que busca siempre presentar temas que contribuyan al mejoramiento de cada uno de nosotros como parte de una sociedad que lo necesita. Y por esto, cada semana yo le llamo sembrar semillitas, porque es tratar un tema posiblemente no tan a profundidad como uno quisiera, porque hay veces que se podría demorar horas quizás tratando un tema, pero sí sembrar como las bases fundamentales. Y una vez que uno tiene las bases fundamentales de algo, es como entrar en un proceso de preguntarse de qué manera yo afronto esa situación en mi vida particular, o sea, desde lo esencial, desde mi interior. Cuando lo hacemos de esa manera y nos ponemos en una tarea de trabajar, lo que hacemos es un proceso de trabajo interior o trabajo espiritual que lo llamamos, que es la misma cosa, porque es como revisarse muy profundamente en qué aspectos de la vida yo quisiera mejorar. Y cada tema nos da posibilidades. Son temas sencillos que aparentemente no tienen mucho significado, pero sí lo tienen, porque todo influye en la vida de nuestras relaciones, en el medio en que nos desenvolvemos. Cualquier cosita es importante, o sea que no hay nada que no tenga significado. Hoy, por ejemplo, vamos a trabajar un tema que se llama ¿por qué y para qué dar explicaciones? Si uno ve el título, pues uno dice, no, ¿cómo así? ¿Esto para dónde va? Y es que en realidad nosotros hemos venido trabajando en las últimas reuniones, algunos temas que se relacionan con un libro que es muy especial, que se llama El valor de las palabras, de Jorge Waxenberg. Este librito uno lo puede descargar en la página de CAP, que es www.cap.org. Y dentro de ese campo del valor de las palabras existe una situación que es bastante relevante, que la aprendamos a trabajar en el campo espiritual, y es el de saber dar explicaciones, ya que cualquier explicación que uno dé ante las situaciones que le pasan en la vida juegan un papel importante en la comunicación y en las relaciones. A veces nos excedemos en dar explicaciones, seguramente en momentos en donde no tenemos que darlas, o damos explicaciones a veces alteradas. Y toda esa serie de cosas, aunque no nos demos cuenta, afecta. Nos afecta interiormente, ¿no? Y afecta seguramente el campo de la comunicación. Habrá muchos casos en donde uno, por ejemplo, puede dar explicaciones o se hace necesario que uno dé explicaciones. Por ejemplo, cuando uno detecta que dijo algo o hizo algo y en el otro lado existe una interpretación equivocada sobre eso que yo acabo de realizar. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que eso ha sido mal interpretado, posiblemente también porque no lo supe hacer o por otras razones, pues entro a dar una explicación. O sea, ahí está la forma razonable de dar la explicación, pero ojalá que lo haga de una manera, pues, muy sencilla, muy entendible, muy armónica. Porque quizá el gran inconveniente es que cuando tratamos de dar explicaciones, por un lado, no sabemos expresarlas y por el otro lado, no sabemos por qué o para qué expresarlas. Y si uno dice, bueno, a pesar de todo, me atrevo a realizar esa explicación, ahí viene el gran inconveniente, porque no sabe hacerlo de forma adecuada. Habrá otras ocasiones en que, como decíamos hace un momento, no se requiere que demos explicaciones. O yo me doy cuenta que para qué la doy no es necesaria. Y sin embargo, hay esa tendencia a dar esa explicación. En casos muy concretos, por ejemplo, cuando uno se defiende sobre lo que piensa, lo que siente o lo que hace. Y eso, digamos que allí podríamos decir, bueno, vale la pena dar una explicación. O por ejemplo, si a uno lo llaman ante la justicia y hay una situación que tienen que investigar, es posible que a uno le digan, bueno, denos una explicación porque no, usted está involucrado en esta investigación. Podríamos, por ejemplo, en este momento pensar en algo. Alguien dice algo sobre algo que yo he realizado.
Y esa persona que dice ese algo sobre lo que yo hice, dice que yo soy el culpable de que haya pasado esa situación. Por ejemplo, puede ser que en la casa hay un desorden muy monumental. Entonces, llega alguien y dice, es que el culpable de toda esta situación eres tú. Claro, si yo sé que eso no es así, o a pesar de que sé que es así, inmediatamente salgo a veces en la defensiva. ¿Por qué? Porque yo trato de dar una explicación. Primero, porque considero que esa acusación puede ser injusta. Y segundo, porque quiero justificarme. Es decir, a lo mejor sí hay algo de culpabilidad en ese desorden, pero quiero justificarlo. Y ahí es donde empiezan los inconvenientes. Se hace de una forma airada. Se hace de una forma tal que lo que se generan son disputas, lo que se generan son enemistades, permanentemente. Ustedes, por ejemplo, yo he visto parejas recién casadas que, pues, lógicamente, cuando están recién casadas, su forma de ver las cosas puede ser muy diferente, pero entran en disputas. El uno se echa la culpa al otro, etcétera, y se quieren dar explicaciones, pero esas explicaciones yo no las acepto porque yo la veo de esta manera, porque la veo de la otra, y entonces empiezan las enemistades y los problemas. Generalmente en campos de comunicación se van deteriorando y ya no se quieren hablar, no se quieren decir nada, cada vez que hay diferencias. O sea, no entran en un proceso de mirar de qué manera pueden consensuar, llegar a acuerdos y manejar esas diferencias de una manera diferente. Ahí es donde en el campo espiritual decimos nosotros, esa es la parte que es necesario que trabajemos. O sea, todas aquellas explicaciones, formas de explicación que llevan a las disputas, a la enemistad, a las formas de distanciamiento, es la que tenemos que saber trabajar. Y posiblemente también tendríamos que saber trabajar o dar las explicaciones cuando ellas son necesarias, saberlas dar. Y cuando son necesarias, pues como decíamos hace un momento, cuando alguien me pide explicaciones o cuando hay un deber o una obligación de darlas. En los trabajos, por ejemplo, es muy común que el jefe le pide la explicación o la razón de una determinación que alguien toma en su cargo. Pues él quiere entenderla a cabalidad. Y posiblemente también el jefe siente que esa determinación que se tomó no es justa o no está ligada a la norma o a lo que la empresa necesita. Entonces en ese momento el jefe me pide la explicación o nos pide la explicación y ya se la vamos a dar. Puede haber otros casos, por ejemplo, que debemos trabajar para aprender a detectar cuándo no es necesario dar explicaciones. Esa es una parte importante. Porque generalmente, como no sé darlas o lo hago de una manera no adecuada, lo que se sucede es los contratiempos en la comunicación. Entonces, lo que quiero es minimizar ese riesgo. Entonces, cuando yo no necesito darlas, más bien me quedo callado. Y es muy importante. Porque no sé si al darla, ¿qué va a pasar? Es muy importante tenerla en cuenta. Puede darse el caso ya en el momento o en la situación en que nosotros somos los que requerimos pedirle una explicación a alguien. Y ahí también viene otro trabajo, porque puede ser que yo no sepa pedir la explicación. Oiga, explíqueme qué es lo que acaba de hacer, cómo le ocurre. Lo estoy haciendo de una manera irada y de pronto las palabras no son las mejores. Entonces, lo que es conveniente en ese momento es lo que observé, lo que necesito que se me explique, lo voy a solicitar de la mejor manera y evito descargar seguramente el enojo que estoy teniendo. Sí, muchas situaciones que pasa que uno se molesta. Pide la explicación, pero lo trata de hacer pausadamente. Como dices, voy a respirar un poquito, me tomo mi tiempo, lo pienso, mido la frase o la palabra
que tengo que expresar y entro en un cuidado absoluto. Esto sería muy normal o muy común, yo diría más bien, en la relación de padres e hijos. Los hijos de por sí son pequeños, pues tienen muchos procederes que uno no entiende. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues ya están recién aprendiendo muchas cosas. Pero yo creo que el muchacho ya tiene que saber. Entonces, ante ese proceder, me molesto, entonces ya estoy cargado emocionalmente y entro en la reacción. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero lo estás haciendo molesto. Y esa reacción no termina siendo efectiva porque el muchacho, pues, lo que está recibiendo es toda energía negativa, ¿no? La energía de rabia. Y seguramente no está escuchando la otra parte que es la que le están diciendo, explícame. Bueno, pues yo no entiendo algo de respecto a mi hijo y entiendo que está en un proceso de aprendizaje que está pequeñito, pues lo voy a llamar y le voy a decir, hijo, explícame qué acabas de hacer, ¿sí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasó? Y de manera pues tan cordial y tan amorosa que este muchachito termina diciendo lo que pasó. Pero muchas veces si se hace de una manera airada, cargada emocionalmente, lo que generamos en ese niñito es miedo. Entonces la próxima vez, cada vez que yo le pido explicaciones, va a sentir es miedo. Porque sé que de pronto viene el castigo, o el niño más bien, eh, piensa que ya viene el castigo, que lo van a regañar, bueno, y otras cosas. Hay una situación que es bien interesante que la tengamos en cuenta. Es que cuando nosotros pedimos explicaciones, tratemos de no atacar a la conducta de la persona directamente, sino más bien tratar de referirse a los hechos, expresando quizá lo que yo estoy sintiendo en ese momentico, lo que yo pienso de ese comportamiento. Por ejemplo, un caso, resulta que la cuenta de servicios no se pagó y hoy encuentro que no tengo el servicio de energía. Entonces, como yo ya sé que mi pareja es la que se encarga de pagar la cuenta de los servicios, inmediatamente voy hacia ella a pedirle explicaciones. Pero me refiero directamente a ella en la conducta que tuvo. Que le digo, tú eres una irresponsable. ¿Cómo es posible que dejes pasar el día y nos hayan cortado la luz? Ya de hecho, ahí hay un problema. O sea, ya la traté de irresponsable, ¿sí? Te olvidadiza seguramente de otras cosas, y después hasta a lo mejor le digo muy airado, necesito que me digas, o que remedies el problema. Claro, cuando yo le digo toda esa serie de cosas y la forma como lo hago, esta persona seguramente no se va a sentir muy bien, o seguramente si no sabe hacerlo tampoco va a reaccionar de una manera adecuada. Y entonces ahí está la tensión, ¿cierto? Ahí está el problema. Y esa es una parte importante de saberlo hacer. Eso es, ya sería que cada uno de nosotros nos revisáramos muy profundamente de qué manera yo pido explicaciones. Ahí aparecen las partes que no son buenas, es la reacción impulsiva. Si yo trato mal a una persona pidiéndole una explicación, cierro la posibilidad de que esa persona aprenda. Aún más, cierro la posibilidad de que yo pueda aprender porque yo también estoy alterado. O cierro la posibilidad de que la persona pueda entrar en un proceso de colaboración. Por ejemplo, yo recuerdo que a una persona cercana le prestaron un lugar para quedarse en una finca. Cuando llegó a la finca, encontró que el cuarto donde se quedaba estaba como en muy mal estado. Entonces él aprovechó, fue y compró una pinturita, sin decirle nada al dueño, y como parte de un agradecimiento, se puso a pintar el cuarto en donde se estaba quedando, y luego cuando los dueños regresaron, inmediatamente vieron ese cuarto, quién sabe qué habrán pensado, le pidieron una explicación por lo que había hecho, pero lo hicieron no muy adecuadamente.
se lo hicieron muy fuertemente. Entonces él dice que él se sintió muy mal, que él pensaba que le iban a agradecer, que pues que el cuarto no había quedado mal, había quedado, que para, desde su punto de vista había quedado bien, bueno, pero era lo que él pensaba. Seguramente los dueños pensaron de otra manera. Entonces dice, yo cuando escuché que me trataron de esa manera, yo no dije nada, sino que inmediatamente empaqué mis cosas y me fui. Bueno, ahí podríamos debatir de una manera muy interesante sobre esa situación y analizarla, ¿no? Uno podrá pensar muchas cosas de esa situación. Bueno, volvamos al caso de las explicaciones, o sea, que necesitamos dar en determinado momento. Entonces, bueno, y que uno no trate de justificarse. Generalmente cuando trato de justificarme al dar una explicación es porque estoy tratando de ocultar posiblemente fallas, posiblemente debilidades que he tenido en el momento de actuar. Y es como un proceso de autodefensa. Que pase lo que pase, lo que haya sido, uno trata de ser muy equilibrado, de decir lo que sucedió, esto, y no oculta absolutamente nada. Si los otros van a interpretar, señalar y cosas de esas, pues por lo menos de mi parte surgió una explicación razonable, honesta, precisa, entendible. Y quizás si lo hago así, en el momento en que doy la explicación, doy pie a que yo reconozca muchas limitaciones que he podido tener en el momento de actuar. Y eso es bien importante porque cuando yo me doy cuenta de las limitaciones que he tenido en el momento de actuar al dar una explicación, tengo una posibilidad también de trabajar en el crecimiento interior. Y fíjense que esa es la parte que nos interesa. ¿Qué puedo hacer yo para aprender a, en este caso, a dar una explicación o el por qué tengo que dar una explicación? Cosas de esas, ¿no? Entonces, bien interesante y bien importante que todas esas situaciones las podamos trabajar de esa manera. Otro efecto que tenemos que evitar es tratar de dar explicaciones cuando sentimos que nos vamos a sentir importantes. O sea, no, yo me voy a vanagloriar por lo que he hecho. Hoy acabo de hacer esto sí es lo mejor, es lo máximo. Miren cómo resultó. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí en el fondo? Es tratando de inflar el ego. Y ustedes saben que eso no es nada bueno. Porque cuando uno quiere vanagloriarse de algo, no es que no pueda hacerlo. Pero si eso es tan a menudo que yo siempre trato de mostrar lo mejor de mí, lo que he estado, y explicarle a todo el mundo que soy importante, etcétera, no doy pie a que se aleje de mi mente el reconocer los errores. Sí, a uno le parecerá muy lindo, muy interesante, muy bueno, pero seguramente en el trayecto hay errores para reconocer. Entonces no somos seres súper perfectos, súper evolucionados, como para no tener y cometer errores dadas nuestras limitaciones. Y también es bueno que uno evite el tener que explicar algo que que no ha cumplido. ¿Por qué? Porque fue irresponsable, ¿no? Le tocaba hacer algo, más bien se puso a jugar cartas o a ver televisión o a hacer otras cosas y olvidó que tenía que hacer eso. Entonces empezamos a echarle la culpa a los demás. Ah, no, es que aquel me llamó, es que aquel me dijo, es que se puso a hablar conmigo de un problema y yo lo tenía que escuchar, etc. Entonces buscamos muchas razones y es como si la culpa está afuera. Y esas son situaciones que uno puede decir, son tan repetitivas que vale la pena ponerle cuidado, ¿no? Porque en cualquier situación de todas estas que hemos hablado, siempre hay un deterioro en la relación y la confianza ante los que me rodean. Tomando el caso del libro que les comentaba al principio del libro El valor de las palabras del señor Jorge Waxenberg, en uno de sus párrafos dice que es importante que uno no siente la necesidad de dar explicaciones innecesarias, que para que uno se logre llegar a ese punto de no dar explicaciones innecesarias o de dar explicaciones innecesarias, debe aceptar sus limitaciones y también aceptar las limitaciones del entorno.
Pero cuando uno les da, lo que estoy haciendo o está haciendo es un gasto inútil de su energía, de su tiempo, de las posibilidades. Y le estoy restando tiempo también a los demás, porque son explicaciones que no tenían por qué dar. Entonces, todo el tiempo que no se utiliza bien se pierde. Bueno, ya para darle fin a esta primera parte de la reunión, yo creo que el trabajo espiritual, poco a poco, a través de no dar esa explicación, o a través de dar la explicación cuando es necesario, nos va enseñando a no defendernos, a ser honestos, a ser precisos. Nos va enseñando a no ofendernos cuando alguien nos pide una explicación alrededor de una situación porque hemos tenido ciertas conductas. Y eso todas esas situaciones de trabajo interior son las que permiten que vamos aprendiendo a dar valor a las palabras. Pues lo que entiendo sería como tomar conciencia de las explicaciones que doy. Eso puede ser interesante, sí, claro. Y de las que pido. Sí, señor, de acuerdo. Sí, porque van ambas vías. Yo estaba pensando eso, como de ver si de pronto esta semana, en algún momento del día, sobre todo al final del día, podemos hacer una reflexión de, bueno, qué explicaciones pedí y qué explicaciones di. Y tratar de ver si uno puede ir a lo largo del día de las veces que uno o pidió o dio y cómo funciona la cosa. O sea, si la cosa se hizo bien o si fue una justificación etcétera. O sea, a veces son cosas que hacemos muy inconscientemente.